Sugerimos la presencia de un adulto. Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Permundo, el lunes 13 de abril. Los saluda Paola Pejoves. Vamos a ver cuáles son los temas para hoy. Y nos vamos a Brasil en la segunda jornada de protestas contra la presidenta. Más de 700.000 personas marcharon pidiendo su renuncia, mientras que la mandataria chilena negó conocer las actividades de su hijo, envuelto en actos de corrupción. Días de anuncio en los Estados Unidos, mientras que el Partido Demócrata Hillary Clinton se va constituyendo como figura presidenciable. El ala republicana suma un nuevo contendiente a la Casa Blanca, Marco Rubio, de origen latino. El mundo de las letras está de luto. El premio Nobel de Literatura alemán Günter Grass falleció a los 87 años, mientras que el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor de Las venas abiertas de Latinoamérica, murió a los 74. Muy bien, de esta manera empieza TV Permundo. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Farid Cajat en el análisis, y vamos a empezar con la situación en América Latina. Ayer una marcha contra Dilma Rousseff, hablaban de dimisión o renuncia, en una marcha en diversos puntos de ese país. ¿Cómo ves, Farid? Buenas tardes. Sí, bueno, algunos piden un juicio político, pero no solo los juristas, sino incluso líderes de oposición creen que no hay causa para el mismo. Así es, nos vamos a Brasil, ya que continúan las protestas contra la corrupción y el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Las manifestaciones se realizaron en diversas ciudades y han reunido a más de 500.000 personas. Recién llegada de Panamá, la presidenta brasileña Dilma Rousseff se volvió a enfrentar con una dura realidad. Miles de manifestantes ocuparon las calles céntricas de las capitales de la casi totalidad de los estados brasileños. Se habla de 60.000 personas en Sao Paulo, de 10.000 en Río de Janeiro, 25.000 en Brasilia y entre todos 500.000 manifestantes. El movimiento resultó más débil numéricamente que el protagonizado el 15 de marzo pasado, pero la agresividad se mantuvo intacta. Las manifestaciones fueron convocadas en las redes sociales por grupos como Movimiento Ven a la Calle Brasil, Manifestantes Online y Movimiento Brasil Libre, que se dicen independientes de las formaciones políticas. Estas organizaciones se mostraron indignadas con la situación política y económica del país y reclamaron reformas, mayores inversiones en salud, educación y combate a la corrupción. Gran parte de los manifestantes exigieron la renuncia de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, o que el Congreso le abra un juicio político con vistas a su destitución por la supuesta responsabilidad de la mandataria en el escándalo de corrupción descubierto en la empresa petrolera brasileña Petrobras. De acuerdo con una encuesta divulgada ayer, el 75% de los brasileños apoyó las manifestaciones y un 63% defiende el juicio político contra la jefe de Estado. El gigantesco escándalo de corrupción en el seno de la petrolera brasileña, investigado desde hace más de un año, ha ganado dimensión en los últimos días con la apertura de investigaciones a cerca de 50 políticos, en su mayoría oficialistas, que supuestamente recibieron sobornos de miles de millones de dólares desviados de la petrolera. Muy bien, y como vemos, pues estas protestas contra Dilma Rousseff por
la gran mayoría a través de las denuncias de Petrobras que se están investigando. Pero, ¿quiénes están detrás de estas protestas? Porque en las anteriores, cuando hubo la Copa Confederaciones, estaba pues el grupo de la ciudad de Sao Paulo, se hablaba del grupo Black Bloc, creo que era, ¿no? Black Bloc. Y ¿se puede pensar que es el pueblo brasilero? Mayoritariamente son estratos medios. De hecho, son protestas convocadas fundamentalmente a través de las redes sociales por grupos que en algunos casos son grupos estrictamente, digamos, cibernéticos, ¿no? O sea, grupos que solo existen estudiantes, por ejemplo, en el ciberespacio. Sí, y que, claro, tienen capacidad a través de esos medios de generar esta movilización. El tema es que hay entre movilización y movilización, y esta ya fue menor en magnitud que la de hace un mes. Lo que sí es cierto es que la indignación generada por el gobierno es algo que difícilmente puede capear la presidenta Rousseff, porque ella es directamente responsable de aquello que genera este descontento. En primer lugar, en campaña, ella negó que en caso de ganar las elecciones fuera necesario un ajuste fiscal. De hecho, dijo que el ajuste fiscal era algo que querían hacer los neoliberales en caso de que le ganaran la presidencia, que además querían recortar programas sociales, y ahora que ganó empieza a hacer aquello que dijo que no iba a hacer y pone a un economista formado en Chicago, de tradición monetarista, que además es banquero o fue banquero, para llevar a cabo ese tipo de políticas. Esas políticas de ajuste fiscal además tienden a generar recesión. Entonces, en ese contexto tú podrías tener una política monetaria expansiva, o sea, emitir dinero, pero es que en Brasil, además de recesión, hay inflación relativamente alta, por encima de la meta fijada o el rango fijado por el Banco Central. Entonces, en un contexto de inflación alta, si emites dinero, generas más inflación, por ende no puedes usar eso para mitigar los efectos de la recesión. Por otro lado, el tema de Petrobras es un tema que le afecta directamente porque ella fue ministra del ramo cuando empezó el problema bajo el gobierno de Lula, y fue miembro del directorio de Petrobras. Entonces no puede alegar que no sabía nada. No sabía nada, y si no sabía nada, pues uno puede poner en duda su competencia. Claro, pero sin embargo no hay ninguna denuncia formal, algo que hayan dicho yo vi a la presidenta recibiendo. Claro, o sea, no hay algo, una denuncia específica que la pueda afectar. Sin embargo, más del 60% de los brasileños considera que ella debería estar fuera, ¿no? Debería, ¿no? Someterse a un juicio político en su contra. A un juicio político, entonces no confían en ella. Estamos hablando más de la mitad de la población. Es un problema político, no jurídico. Jurídicamente hablando, la mayoría de especialistas consideran que no hay nada que le involucre en actos de corrupción. Luego, entonces, no hay motivos válidos para iniciar un juicio político en el Congreso. En el Congreso no hay una mayoría clara dispuesta a iniciar ese juicio político. Incluso algunos líderes de oposición admiten que no hay razón válida para iniciarlo, pero políticamente esto le va a pasar factura, cuando menos mientras la economía siga en recesión. Digamos, este tipo de problemas son más fáciles de sobrellevar cuando la economía crece, pero acá, digamos, si además de problemas de corrupción relativamente significativos se añade una economía en contracción, eso se vuelve insostenible, ¿no? Pero ¿qué gestos debería tener Dilma Rousseff para que la gente pueda volver a confiar en ella? Porque ha empezado un nuevo mandato, o sea, va a tener que no sé, pues tenerla como presidenta en los próximos años. Porque si no, ¿cuál sería la solución? ¿Un gobierno provisional o sea, un caos? Yo creo que eso no. En materia de política económica, retroceder respecto a las reformas que está haciendo ahora probablemente sea peor, ¿no? Digamos, puede tener un efecto positivo sobre el crecimiento en lo inmediato, pero a costa de ampliar problemas como el déficit fiscal y la deuda, con lo cual lo único que hace es patear el costo de la crisis para más adelante en el tiempo. Y ella todavía tiene casi 4 años de gobierno por delante, claro. O sea, no se lo puede patear al siguiente gobierno, tiene que afrontarlo. Y en el tema de la corrupción, ya hizo promesas en el pasado y después de esas promesas lo único que tiene son escándalos de corrupción aún más grandes. Luego entonces ya es difícil saber qué puede hacer en lo inmediato. El tema es si capea este temporal. La economía probablemente
vaya mal este año, tal vez principio del próximo año, pero podría en principio empezar a recuperarse el próximo año y eso podría darle un respiro, pero va a tener un año difícil, haga lo que haga. No, claro, la situación económica para la región también es difícil, ¿no? Todo también consecuencia de lo que está sucediendo en China, ¿no? Eso ya se ha avisado. Pero de repente un gesto en el cual cuando hay corrupción, lo que desea la gente es que vayan a la cárcel los culpables, ¿no? Claro, sí. Ese podría ser, o sea, realmente llegar a un juicio en el cual hayan culpables y que sean castigados, ¿no? Claro, el tema ahí es que ya no hay nada que el gobierno deba hacer respecto a los culpables, porque los culpables ya están siendo procesados por el Poder Judicial y el Poder Judicial es independiente del Poder Político. Lo que sí podría hacer es crear mecanismos que garanticen que de ahora en adelante la gestión de Petrobras va a ser una gestión, o sea, un gobierno corporativo profesional y transparente, de modo tal de que este tipo de prácticas no vuelvan a repetirse. Muy bien, y vamos a seguir con la región y nos vamos a Chile. Ayer la presidenta Michelle Bachelet admitió estar muy afectada por el escándalo de corrupción que tiene a su hijo, a Sebastián Dávalos, y su nuera como principales protagonistas. Como sabemos, su respaldo popular ha bajado al mínimo histórico de ese país. En una entrevista al canal nacional, la presidenta admitió pues que esto le ha afectado muchísimo. Es obvio, dicho, que he estado golpeada por lo que ha pasado, ha sido muy duro como mujer, como madre y como presidente, dijo Bachelet en una entrevista con TVN. Sebastián Dávalos y su esposa son acusados de uso de información privilegiada y tráfico de influencias. Vamos a escuchar las palabras de Michelle Bachelet. No sabía que la empresa Cabal, de donde mi nuera es socia con otra persona, estaba en un negocio de esta naturaleza. Dije la verdad en su momento y lo reitero. Y le voy a explicar en concreto por qué. Cuando uno es candidata o cuando uno es presidenta, la verdad es que uno está ocupada todo el día, viaja mucho. Yo veo muy poco a mi mamá y a mi familia en general, la veo realmente poco. Y cuando hay la posibilidad de verlo, la verdad que lo que yo hago es una cosa muy concreta y muy sencilla y la gente me ha conocido siempre que soy así. Los invito a almorzar o a comer, yo preparo la comida, yo sirvo los platos, yo lavo los platos y retiro la mesa y por lo tanto cuando estamos ese ratito conversando, y porque además yo he pedido que no hablemos de trabajo, que es el momento para estar en familia, de lo que están mis nietos corriendo alrededor, de lo que hablamos es de la familia. Muy bien, es la entrevista dada pues al canal estatal chileno, en el cual es muy difícil para ella también, ¿no? Sí. Como madre, sobre todo pues saber que tu hijo pues estaba metido en un problema de corrupción, tu propio hijo. Ella dice pues que no sabía nada, que es un asunto que manejaba su hijo con la esposa, pero uno puede decir que, o sea, que no hablaban de trabajo, es un tema muy difícil de creer, ¿no? No sé. Pero digamos, sí, digamos que ella no supiera... podría... Digamos, perdón Farid, vamos a ir con eso, sí. Pero primero vamos a la franja electoral. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Perú, tierra de gente y con valor. Alianza para el Progreso, fundado por su líder César Acuña Peralta, ha logrado grandes proezas políticas. Es un partido humanista,